Gracias a Dios siempre por el privilegio y la oportunidad de aprender más de su evangelio. Estamos estudiando el libro de Hechos en el capítulo 9 de los versículos 27 al 30. En contexto, hermanas, para entender y para ver el mensaje de nuestro Dios en estos momentos, vemos, hermanas, que Pablo, su persecución frenética de los cristianos, desde después de la muerte de Esteban, la iglesia empezó a obedecer al mandato de Cristo, llevar el evangelio a todo el mundo. Ese es realmente y sigue siendo su mandato de nuestro Dios, llevar el evangelio a todo el mundo. Le cambia la vida a Saulo el tener este encuentro con Jesús en el camino a Damasco, ya lo veíamos, pero nunca perdió su feroz intensidad. A partir de este momento lo hace a favor del evangelio. Era fariseo, era una persona bien preparada, era muy estudiado, poseía un conocimiento extenso de las escrituras y, hermanas, creía que el cristianismo era peligroso para el judaísmo, por eso odiaba la fe cristiana y perseguía a los cristianos sin misericordia. Cuando enviaron a Bernabé desde Jerusalén para investigar la situación en Siria, fue primero a Tarso para encontrarse con Pablo y llevarlo a Antioquía, donde trabajaron juntos. El Señor utiliza los instrumentos necesarios para predicar el Evangelio y Saulo era un instrumento útil. Pablo se esforzó para convencer a los judíos de que aceptaran a Dios y de que aceptaran a los gentiles. Pablo incluyó y en mucha gente influyó, hermanas, en su vida, fue cambiando todo ese concepto que tenían equivocado de Cristo. Dios usó a Pablo, Dios usó su preparación, su ciudadanía, su mente, sus habilidades. Fue sensible a la dirección de Dios. Pablo aceptó, a pesar de su fuerte personalidad, hacía siempre lo que Dios le pedía. Vemos aquí en estos versículos cómo Pablo intercede y va aquí preparándose. Y el versículo 27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es muy difícil, hermanas, deshacerse de una mala reputación. Pablo la tenía por ser perseguidor de la iglesia, por matar a los cristianos. Saulo tenía esta terrible reputación delante de ellos, pero Bernabé sirvió, hermanas, como este enlace entre Saulo y los apóstoles, y lo vemos ahí mismo en el capítulo 4, versículo 36 de Hechos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Bernabé, hermanas, es este enlace entre Saulo y los cristianos. Vemos a Saulo que estuvo ahí 15 días en Jerusalén y se reunió únicamente con Pedro y Jacobo, y lo vemos en Gálatas 1, 18 al 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dios va preparando el camino y va abriendo las puertas necesarias para que Saulo empiece el ministerio. Y dice el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bernabé, hermanas, era un líder conocido de tangible confianza porque ya era creyente. Saulo era el perseguidor. Saulo era conocido como eso, el que persigue, el que mata, el que no cree, el que estaba en contra del evangelio, pero el Señor utilizó a Bernabé como este enlace para realmente adentrar ahora sí el evangelio. Y Bernabé cumplió su misión. Y a veces eso es lo que el Señor nos está demandando, hermanas, que seamos unidas unas con otras, que crezcamos juntas en el Evangelio. Bernabé
hizo su trabajo perfecto que el Señor le estaba demandando, el ser ese enlace con Saulo. Y bueno, dice el versículo 29, y hablaba denodadamente. Esta palabra, hermana, significa que, que lo realizaba con gran esfuerzo, con valentía. No era fácil tampoco para Saulo empezar a predicar a Cristo cuando era perseguidor de Cristo. Y eso es lo que le estaba costando a Saulo. Y él lo sabía, pero sabía que se había entregado al Señor y lo hacía valerosamente. Y bueno, dice él predicaba denodadamente en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, y disputaba con los griegos. Los griegos, hermanas, eran gentiles que se habían hecho ciudadanos judíos. Ellos querían guardar la ley. Saulo les dice que ya no es por la ley, sino por creer en Jesucristo. Procuraban matarle. Su misma nación procuraba su muerte. Y vemos, hermanas, cómo en estos versículos, Saulo, aún siendo un nuevo creyente, era valiente, pero causaba controversia. ¿Cómo es posible que el perseguidor ahora sea creyente? ¿Cómo es posible que aquel que mataba a los cristianos ahora procure la vida de los cristianos? Y ahora no solamente la vida física, sino la vida espiritual. Y le está diciendo a los griegos que esa ley no salva, que es solamente a través de Jesucristo. Y esto es lo que les hace ver, hermanas, en estos versículos. Y vemos entonces que el ministerio de Pablo esto lo va a distinguir por el resto de su vida. El versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Saulo era de Tarso y esto sirvió, hermanas, para calmar un poquito los conflictos con los judíos en Jerusalén y le permitió que continuar su ministerio. Después de que Saulo era el terrible perseguidor de los cristianos, que se convirtió al Señor, la iglesia, hermanas, disfrutó de estos momentos, ahora sí, del cristianismo. Y aprendemos en estos versículos del 27 al 30 que los nuevos cristianos, hermanas, sobre todo los que tienen a veces manejada una reputación, necesitan personas que los animen, que los instruyan, que los presenten ante otros cristianos, que se haga esa hermandad. Bernabé lo estaba haciendo con Saulo, con todos los hermanos. ¿De qué forma entonces podemos llegar usted y yo a ser el Bernabé con los creyentes? A unir, no a desunir, sino a estar solamente en el mismo camino. Debemos valorar, hermanas, la valentía de Saulo, porque realmente fue difícil para él, no fue fácil, pero a través del Espíritu Santo y los discípulos del primer siglo, en medio de sufrimientos, amenazas de muerte, se aprovechó cada oportunidad para hablar del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Cuando obra el Espíritu Santo, hay movimiento, hermanas, hay crecimiento, nos da la motivación, nos da energía y capacidad para alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. El dar testimonio fortalece nuestra fe. Cuando confrontamos a quienes desafían el cristianismo, y esto es necesario, la Biblia dice que seamos estorbo, no que les digamos sí a todo, porque tenemos que dar fe realmente de lo que hemos creído, del Cristo resucitado. Y eso es lo que está haciendo Bernabé aquí con Pablo, hermanas, este enlace de presentarlo. Bernabé era ese fiel creyente, Saulo el perseguidor, pero el Señor los utiliza y así lo utiliza a usted, me utiliza a mí para realmente cumplir ese evangelio que nos ha mandado. A veces la oposición humana, el mundo, hermanas, obstaculiza la obra de Dios. Cuando se sufre persecución, sobre todo con los incrédulos hostiles que están en contra del Señor, el resultado, hermanas, puede ser un testigo fiel y de haber buscado la oportunidad de presentar las buenas nuevas a Cristo. Esos son los momentos. Utilicémoslos. Pablo lo utilizó. Las buenas nuevas son que el perdón y la vida eterna están disponibles para todos, para toda la humanidad. Y son regalos de gracia, de esa gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Es entonces, hermanas, como vemos aquí, que la obediencia de Saulo es el resultado de una relación con Dios,
Usted y yo tenemos ese regalo por gracia a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Seamos entonces, hermanas, ese enlace. No seamos las que dividamos y seamos entonces parte del evangelio para entonces creer, hermanas, que estamos haciendo lo correcto ante nuestro Dios y sepamos que la obediencia, su obediencia, mi obediencia es el resultado de una relación perfecta con el Creador. Pablo obedeció, nosotros hemos obedecido. Sigamos siempre el camino del Señor. Dios les bendiga, hermanas.